Esta enseñanza es sobre el propósito del ayuno y me estoy basando en 2 de Samuel, el capítulo 12. El ayuno es algo que hacemos los cristianos, se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y por lo tanto yo creo que es importante que entendamos el propósito del ayuno. Bienvenidos a Capacitados, yo soy el Dr. Mario Escobedo. Este canal es para aquellas personas que tienen como parte de su ministerio la responsabilidad de capacitar a otros, pastores, maestros, líderes, etc. Este canal es para capacitarte, para que tú puedas seguir llevando a cabo tu ministerio de capacitar a otros. Si es tu primera vez, gracias por acompañarme. Por favor, considera suscribirte. Entremos a la enseñanza. Y para comenzar, yo quiero compartirte lo que yo creo que es el propósito del ayuno. Hay varias diferentes escrituras que hablan acerca del ayuno, pero realmente en la Biblia no se nos enseña específicamente o explícitamente cuál es el propósito del ayuno. Sin embargo, si vemos los diferentes ejemplos del ayuno en la Biblia, yo creo que podemos considerar este propósito, esto que te voy a compartir, como realmente el propósito bíblico del ayuno. Es así, el propósito del ayuno es alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. No importa cuál es la razón por la cual estés ayunando, yo creo que esta descripción, esta definición del propósito del ayuno es adecuado a lo que tú estás haciendo, por lo cual tú estás ayunando. El propósito del ayuno es alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Ahora, hay diferentes razones por las cuales no debemos ayunar, unas razones equivocadas. Sin duda, es una lista inagotable. Déjame compartirte dos razones por las cuales no debemos de ayunar. Número uno, el propósito del ayuno no es para que Dios te conceda tus deseos. Y hay veces que personas piensan que necesito esto, quiero esto, deseo X, ¿verdad? Y entonces para recibirlo, para que Dios me lo dé, voy a ayunar. Voy a parar de comer hasta que Dios me lo dé. Y entonces eso realmente no es un ayuno, es huelga de hambre. Tú estás tratando de manipular o por lo menos convencer a Dios que Él te dé lo que tú estás pidiendo. No es el propósito del ayuno. El ayuno no es huelga de hambre. El propósito del ayuno no es bajar de peso. Creo que hay personas que tienen este pensamiento equivocado, que si ayuno, voy a bajar de peso y tal vez voy a orar un poquito también. Suena un poco chistoso, pero creo que hay personas que tienen este propósito muy equivocado, que el propósito del ayuno es ponerme más sano en mi cuerpo, en mi organismo, y no es así. Regresamos al propósito del ayuno, que es alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Realmente ese es el propósito del ayuno. Ahora, cuando vemos el pasaje 2 de Samuel capítulo 12, vamos a ver, aunque el enfoque de ese pasaje realmente no es el ayuno es parte de los acontecimientos en ese pasaje, y aprendemos algo bastante importante acerca del ayuno en ese pasaje. Ahora, en 2 de Samuel 12 es algo que sucedió durante el reinado del rey David. Sin duda tú conoces la historia. El rey David cometió adulterio con Betsabé, y nos damos cuenta que él tuvo relaciones sexuales con una mujer, Betsabé, que no era su esposa. Como resultado, la mujer se embarazó y David mandó a matar el esposo de la mujer para ocultar lo que David había hecho. Y sin duda tú, como maestro, pastor, conoces esta historia. Nada más quiero darnos un contexto. Después de que sucedió esto, el profeta Natán vino y habló con David. Y el profeta Natán le dijo a David que el bebé moriría. Iba a morir el bebé. Y por cierto, nos damos cuenta que el bebé se puso bastante enfermo, bastante grave. Cuando David se dio cuenta, cuando se enteró de que el bebé estaba enfermo, veamos la reacción de David a esa noticia de que su bebé estaba grave, estaba enfermo. Y estamos dando lectura en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Dice de la siguiente manera: David se puso a rogar a Dios por él, por el niño, por supuesto. Ayunaba, de eso estamos hablando, el ayuno. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo
y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Ahora, vamos a anotar unas cosas aquí. Aunque la Biblia no dice explícitamente, creo que es obvio que la razón por la cual David estaba ayunando es que él quería que Dios sanara a su hijo. Su hijo estaba enfermo. Cuando David se enteró es cuando entró al ayuno. Entonces David aquí está orando y ayunando para que Dios sanara a su hijo. David estaba esperando que Dios interviniera milagrosamente en esta situación tan difícil, tan pesada, tan grave. Y creo que aquí que el ayuno de David demostraba el compromiso de parte de David a ver que Dios hiciera algo milagroso en esta situación que él estaba pasando. O sea, David estaba bastante comprometido a que Dios hiciera algo, a tal punto, a tal extremo que David dijo, yo me niego, o sea, yo sufro si tengo que, pongo a un lado la necesidad más básica, más esencial para mi organismo, el comer, lo pongo a un lado con tal de que Dios intervenga y que Dios haga algo. Entonces David estaba sufriendo, David puso a un lado sus necesidades más básicas y creo que en cierto sentido, simbólicamente, la Biblia no dice esto, pero yo estoy interpretando esto, simbólicamente como que David estaba diciendo algo por lo estilo, yo me propongo, estoy tan comprometido a esto que aún muero de hambre, me dispongo a morir de hambre con tal de que Dios intervenga milagrosamente en esta situación tan difícil que estoy pasando. Y con esto nos damos cuenta que es muy apropiado cuando uno está pasando por momentos difíciles, es apropiado ayunar siempre y cuando tenemos presente la razón o el propósito del ayuno. Sí, el ayuno lo debemos utilizar, es un arma poderosa cuando estamos hablando de una situación difícil. Claro que debemos orar, claro que debemos de ayunar, tomando en cuenta el propósito del ayuno. Y vemos eso, que es lo que estaba sucediendo en el caso de David, que David estaba en una situación difícil, bastante grave y pesada. Por lo tanto, David decidió ayunar. Ahora, después de unos 7 días, nos damos cuenta, David se enteró de la situación de su hijo, estaba muy grave, entró en un periodo de ayuno y de oración. Fíjate el resultado del ayuno de David. Versículo 18. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Seguimos leyendo, versículo 19. Pero David, al ver que sus oficiales estaban susurrando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Ahora, vemos este versículo, el 18 y el 19, y tal vez uno pensaría, pues, fue un fracaso el ayuno. O sea, el ayuno no cumplió el propósito. David fracasó en su ayuno. Pero no es el caso, ese no es el caso. Regresamos al propósito del ayuno. El propósito del ayuno es alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Y nos vamos a dar cuenta en el versículo 20 que durante ese lapso de tiempo que David estaba ayunando, realmente su corazón fue alineado con el corazón de Dios. Su voluntad fue alineada con la voluntad de Dios. Ahora, sigamos la secuencia. El niño de David se enfermó. David entró en un tiempo de ayuno. Sin embargo, el niño murió. David se enteró de la muerte de su hijo. Fíjate la reacción de David cuando se dio cuenta que su hijo había muerto, el hijo por el cual él había estado ayunando. Fíjate cómo reaccionó David cuando se dio cuenta que este niño había muerto. Versículo 20. Entonces, David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió, fíjate bien, y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Aquí la clave es la reacción de David después de haber ayunado y después de que su hijo murió. No se le concedió a David
aquello por lo cual él había estado ayunando y orando. Sin embargo, ¿qué hizo David? ¿Cómo reaccionó? Se levantó, se vistió, fue a la casa del Señor para adorar. Mira, David no se enojó con Dios. David no comenzó a reclamarle a Dios: ¿por qué no hiciste? ¿Por qué sucedió esto? Si yo ayuné, si yo oré, ¿por qué? No fue la reacción de David. David no demandó de Dios saber por qué. ¿Por qué aunque yo ayuné? ¿Por qué sucedió? No fue la respuesta de David. David, lo que él hizo es que se levantó, fue a la casa del Señor para adorar. Es allí donde yo me doy cuenta que el propósito del ayuno es alinear mi voluntad a la voluntad de Dios, porque es lo que sucedió con David. Cuando su hijo murió, a pesar de que David había estado ayunando por la sanidad de su hijo, él fue a la casa de Dios y adoró. Yo creo que en ese lapso de 7 días que David estaba orando, Dios utilizó ese tiempo a través de su Santo Espíritu para ministrarle al corazón de David, para hablar a David, para ablandar su corazón y comenzar a alinear el corazón de David al corazón de Dios, alinear la voluntad de David a la voluntad de Dios. Por supuesto, yo creo que David comenzó su tiempo de ayuno rogándole a Dios y esperando que Dios iba a sanar a su hijo, y realmente yo creo que ese fue el único propósito por el cual David entró en ese tiempo de ayuno. Pero durante ese tiempo Dios le ministró a David. Durante ese tiempo David se dio cuenta que mucho más importante que lo que él quería era que se cumpliera la voluntad de Dios. Por tan difícil que fuera aceptarlo o entenderlo, yo creo que ahí David, en ese lapso de tiempo que él estaba ayunando, fue que Dios le ministró, fue que Dios le habló, y fue cuando Dios cambió el corazón de David, alineó la voluntad de David a la voluntad de Dios. A tal grado que cuando David se enteró de que su hijo había muerto, su reacción fue adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón había sido alineado a Dios. Su voluntad había sido alineada a la voluntad de Dios. Durante este tiempo, David se dio cuenta que el propósito del ayuno no era de cambiarle la mente a Dios, a ver que Dios vea las cosas de mi punto de vista y que me conceda a mí lo que yo necesito y lo que yo quiero. No. Se dio cuenta David, lo más importante es que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida y en el reino de Israel. Ahora, en nuestras iglesias hay personas que oran y ayunan por diferentes razones. Y yo creo que como personas que estamos encargados de capacitar a otros, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de instruir a estas personas, de enseñar a estas personas y decirles: mira, estás a punto de entrar a un tiempo de ayuno. Date cuenta del propósito del ayuno. No entres al ayuno nada más esperando que Dios te va a conceder lo que tú estás pidiendo, lo que tú deseas. No se trata de eso. Entra a este tiempo de ayuno y de oración buscando alinear tu corazón al corazón de Dios, buscando alinear tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso siempre es mejor. Nos damos cuenta entonces que el mayor propósito de nuestra vida es seguir avanzando la misión de Dios, la misión que Jesús inició, avanzar el reino de Dios sobre esta tierra. Eso es principal, eso es sobre todo lo demás. Y entonces entramos en un tiempo de ayuno buscando la voluntad de Dios, buscando alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro corazón al corazón de Dios. Tú y yo, como gente que estamos encargados de capacitar a otros, tenemos esta responsabilidad tan grande y tan importante de instruir a aquellos que están bajo nuestro ministerio y nuestro liderazgo y enseñarles el verdadero propósito del ayuno. Alinear tu corazón, alinear tu voluntad a lo que Dios desea y lo que Dios quiere para ti. Por última vez, la idea principal de esta enseñanza ha sido: el propósito del ayuno es alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Espero que esto haya sido de ayuda y de beneficio para ti. Espero que esto lo puedas enseñar, compartir con otras personas, tal vez otras personas que tengan preguntas
incógnitas sobre el ayuno, enséñales, comparte lo que estás aprendiendo aquí en este canal para que juntos podamos seguir avanzando la misión que Jesús inició. Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Si es tu primera vez de estar aquí o simplemente no lo has hecho, te pido por favor considera suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna enseñanza de aquí en adelante. Que Dios te bendiga en tu ministerio de capacitar a otros.